¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Este es el video número 9 del curso de orgánica y uno de los más importantes. Trataremos de resumir en este video los conceptos principales a utilizar cuando queremos nombrar una molécula, es decir, la nomenclatura de una molécula. Es imposible nombrar por memoria todas las moléculas que existen en el universo, no nos dan ni los números ni la memoria seguramente. Por eso es que ya existen reglas que podemos seguir al momento de observar una molécula y querer otorgarle un nombre. Estas reglas están designadas por una asociación que se llama IUPAC. ¿Qué mierdas es eso? Este va a ser un meme recurrente en el canal. International Union of Pure and Applied Chemistry. Y ellos son los amos y señores de las reglas de nomenclatura. Puede ser que te hayas topado con reglas de nomenclatura que a lo mejor parecen ser muy complicadas. Sin embargo, la verdad sea dicha, en un curso de orgánica puedes entender y es mejor que entiendas los fundamentales de las reglas de nomenclatura, que ahorita vamos a ver cuáles son las 5 categorías fundamentales, y luego ir agarrando conforme vayas avanzando y subiendo tu nivel en la química orgánica diferentes reglas, puedas observar otras características de moléculas, etc. Sin embargo, vamos a atenernos a las reglas fundamentales al momento de dar un nombre, y una vez que entiendas los fundamentales, estoy seguro que vas a poder nombrar moléculas de manera sencilla. Por supuesto está si estudias. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de los que les hablé, de los que les mencioné? En este video vamos a tratar 5 y para mí son los 5 conceptos más fundamentales que hay que entender, y si los entiendes bien no vas a tener problemas nombrando moléculas. Estos 5 conceptos los pueden ver a continuación. Del 1 al 5 nos vamos a ir desde abajo, empezando con el grupo funcional, luego las insaturaciones, la cadena principal, los sustituyentes y por último los estereocentros. Este video solamente vamos a tratar los primeros 4, pues por temas de que el video no se haga muy largo. Sin embargo, si te interesa entender los estereocentros antes de que hagamos el siguiente video, te dejo aquí uno que hicimos el año pasado. La verdad es que la calidad es un poquito peor porque no teníamos las herramientas que tenemos hoy en día, así que una disculpa, pero creo que el contenido informativo es bastante bueno y puedes utilizarlo. Si terminando este video entiendes los 4 conceptos principales de aquí, del 5 al 2, puedes utilizar este video de estereocentros para entender el 1 y el próximo video ya no estar tan perdido cuando trabajemos ese concepto. Empecemos con los grupos funcionales, o con la categoría de los grupos funcionales. Vamos a entenderlos. ¿Qué es un grupo funcional? En resumidas cuentas, un grupo funcional es un conjunto de átomos que tiene ciertas características de reacción, es decir, es un conjunto de átomos que va a reaccionar de X o Y forma. Seguramente ya te has topado con ciertos grupos funcionales a lo largo de tu vida. Si te tomas una cerveza, te estás tomando alcoholes, o si te pintas las uñas, cuando despintas las uñas utilizas cetonas, ¿no es así? Bueno, todos esos compuestos químicos tienen grupos funcionales. Por ejemplo, un alcohol está compuesto con un grupo funcional que se llama OH. Si vemos un OH, sabemos que tenemos un alcohol. Y así cada uno va a tener cierta construcción, que eso sí te lo tienes que memorizar, y te lo presento en la siguiente tablita. En esta tablita podemos observar los grupos funcionales en orden jerárquico cuando de nomenclatura se trata. No estamos diciendo que un grupo funcional es más importante que otro. Sin embargo, todos estos grupos funcionales, al momento de utilizarlos para dar nombre a una molécula, tienen que ser priorizados en orden de jerarquía, y luego veremos por qué. Aquí sí no hay vuelta atrás. Tienes que aprender cómo se ven cada uno de estos y cuál es su nombre. Podemos ver por orden de jerarquías a los ácidos carboxílicos hasta arriba, luego los ésteres, luego los aldehídos, las cetonas, en penúltimo lugar los alcoholes y de último las aminas. Cada uno, obsérvalos bien, tienen ciertas características. Unos tienen un OH, otros tienen un doble enlace con oxígeno, pero también tienen un OH. Otros tienen doble enlace con oxígeno y un O con un sustituyente allí. Cada uno es diferente, y aunque algunos parecen ser muy similares, no lo son. De nueva cuenta, esta jerarquía es importante cuando le vayamos a dar nombre a las moléculas. Ya regresaremos a ese concepto. ¿Te quedó claro? Estos son los 6 principales sustituyentes que seguramente te vas a encontrar muy seguido cuando estés trabajando con diferentes moléculas orgánicas. Vamos con el concepto número 4, y esas son las insaturaciones. Cuando un compuesto tiene
dobles o triples enlaces se dice que está insaturado, ya que cuando contiene estos enlaces contiene menos hidrógenos y por lo tanto está menos saturado en comparación con un compuesto que tiene todos sus hidrógenos. Por ejemplo, veamos este sencillo ejemplo donde tenemos un compuesto con doble enlace, uno con triple enlace y tenemos al metano. El metano se dice que está saturado porque el carbono tiene sus 4 hidrógenos. Sin embargo, los otros compuestos, esos carbonos que están ahí, están insaturados porque esos carbonos, al tener dobles y triples enlaces, necesariamente tienen que tener menos conexiones a hidrógenos. Recordemos que el carbono no puede tener más de 4 enlaces. Cuando encontremos dobles y triples enlaces, se dice que esos carbonos están insaturados en comparación con un carbono que sí tiene sus 4 enlaces a hidrógeno o alguna otra molécula. Cuando tenemos un compuesto, una molécula con dobles enlaces, esos dobles enlaces reciben un nombre. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos un pentano, que es una molécula saturada, a que tengamos un penteno, que es una molécula insaturada, o un pentino, que es otra molécula insaturada. Puedes darte cuenta que al final del nombre estamos cambiando la terminación ano por eno y por ino, dependiendo de si tenemos dobles, triples enlaces o no tenemos ninguno. Es decir, si estás saturado, insaturado con dobles enlaces o insaturado con triples enlaces. Las insaturaciones no son tan difíciles de entender. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta cuando hablemos de insaturaciones es que estas se pueden presentar en más de una ocasión en una molécula. Por lo tanto, si tenemos 2 insaturaciones, 3 insaturaciones, 4 insaturaciones, hay que contabilizarlas. Y por ejemplo, podemos tener 2 dobles enlaces, entonces tenemos un eno, 2 enos, entonces sería un dieno. O podemos tener 3 dobles enlaces y sería un trieno, y así sucesivamente. Ya te encontrarás que cuando estés trabajando con nomenclatura tienes que agregar muchas veces los prefijos di, tri, tetra, penta, dependiendo si son sustituyentes, si son insaturaciones, si son grupos funcionales, etcétera, etcétera. Nuevamente, no vamos a darle nombres a las moléculas, solo estamos entendiendo cada uno de los conceptos que vamos a aplicar en el próximo video, cuando ahora sí le tengamos que dar diferentes nombres a diferentes moléculas. ¡Esta cosa es real, hijo! Vámonos al concepto número 3 y uno de los más importantes, ya que a mucha gente le causa confusión, que es la cadena principal de carbonos. Nuestra molécula va a tener una cadena principal de la cual van a salir las ramificaciones. Estas ramificaciones van a ser sustituyentes o van a ser grupos funcionales, y tenemos que aprender a identificar si tenemos una molécula muy grande, cuál es la cadena principal, que va a ser esta cadena la que le va a dar el nombre a la molécula. Tenemos que aprender a identificarla. El primer paso para poder darle nombre a una molécula cuando seleccionemos su cadena es saber cómo se llama esa molécula debido al número de carbonos. Es decir, si esta molécula tiene 3 carbonos o si tiene 4 o 5, ¿qué nombre va a tener? Y podemos ver en la siguiente tablita qué nombre se le da dependiendo del número de carbonos que tenga. Si tiene un carbono va a ser met, si tiene 2 carbonos va a ser et, si tiene 3 carbonos va a ser prop, y así sucesivamente, como pueden ver en la tablita que estamos dejando aquí. Nuevamente, estos conceptos de 1, 2, 3, 4, 5 los tienes que memorizar porque así son. Entonces ten esto muy en cuenta. Así, si un compuesto es de 5 carbonos, va a ser un pentano. Si tiene 6 carbonos, va a ser un hexano. En estos ejemplos no tenemos insaturaciones. Si tuviéramos una insaturación, habría que nombrar la insaturación y sería un hexeno, penteno, ¿ok? Pero vámonos con el ejemplo simple de los compuestos saturados. Si tengo 5 carbonos, pentano, 6 carbonos, hexano, 7 carbonos, heptano. Si los tengo en forma de anillo, si por ejemplo tengo un compuesto de 6 carbonos, pero está en forma de anillo, no va a ser un hexano, va a ser un ciclohexano. Ciclo porque está en forma de anillo. No me preguntes por qué, así le pusieron. Y esto también lo tienes que memorizar. Cuando tengas un compuesto en forma de anillo, hay que darle el prefijo ciclo. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo identificar cuál es la cadena más larga de carbonos. Para que esto pueda ocurrir, vamos a seguir la siguiente regla.
La cadena más larga de carbonos sí o sí tiene que incluir al grupo funcional de mayor prioridad. Aquí es cuando ligamos con el tema de grupos funcionales. Identificar en nuestra tablita de jerarquías cuál es el grupo funcional que tiene más prioridad. Y ese va a ser el que vamos a utilizar como grupo funcional principal en nuestra cadena más larga de carbonos. Una vez que ya hayamos identificado el grupo funcional, nuestra cadena más larga de carbonos también tiene que incluir a las insaturaciones, es decir, a los dobles y triples enlaces en ese orden. Por lo tanto, si tenemos el siguiente ejemplo, tenemos 3 moléculas, todas son la misma, pero estamos seleccionando diferentes cadenas de carbono. Una va a ser de 4 carbonos, otra de 5 y otra de 6. Y tú podrías decir, voy a agarrar la de 6 carbonos porque es la más larga. Pero, ¿qué pasa? Veamos más a detalle. Ya dijimos que la regla principal es incluir al grupo funcional de mayor jerarquía. Si nosotros elegimos esta cadena de 6 carbonos, el grupo funcional OH no está pegado a la cadena principal. Tiene una pequeña ramificación y luego está el OH. Por lo tanto, no lo estamos incluyendo. Esto quiere decir que la opción de 6 carbonos queda descartada, porque no estamos incluyendo el grupo funcional. A pesar que es la cadena más larga, la tenemos que descartar. Y ahora solo nos quedan 2 opciones, la cadena de 4 o la cadena de 5. Y nuevamente, bueno, pues voy a elegir la cadena de 5 porque es la más larga e incluye al grupo funcional. Pero vas a cometer un error, porque en este caso no estás incluyendo a la insaturación. No estás incluyendo el doble enlace. Nuevamente, de las 2 opciones tenemos que descartar la de 5 carbonos, porque a pesar que es la más larga entre estas 2 e incluye al grupo funcional, no está incluyendo la insaturación, entonces la descartamos. Entonces, de nuestra molécula, de las 3 posibles opciones que podemos tener para elegir a la cadena más larga de carbonos, vamos a elegir a la de 4. ¿Por qué? Porque la de 4 me está incluyendo al grupo funcional OH y me está incluyendo a la insaturación. En el caso de que no hayan ni insaturaciones ni grupos funcionales, ahora sí que vas a elegir simplemente la cadena más larga de carbonos que te encuentres. Pero en el momento que haya presencia de grupos funcionales e insaturaciones, tenemos que seguir la regla que mencionamos. Elegir la cadena de carbonos que tenga el grupo funcional de mayor prioridad y que incluya a las insaturaciones. Dobles y triples enlaces en ese orden, no lo olvides. Finalmente vamos con el punto número 4. Si te das cuenta, hemos ido de atrás para adelante entendiendo qué es cada uno de los conceptos. Y esto es importante porque si no supieras, por ejemplo, cuál es el grupo funcional de mayor jerarquía de acuerdo a la tablita que presentamos, que nuevamente está por aquí, no podrías determinar cuál es la cadena más larga de carbonos. Entonces, una vez que entendimos los grupos funcionales y su jerarquía, una vez que ya entendimos las insaturaciones y su jerarquía, y ahora ya identificamos o aprendimos a identificar la cadena más larga de carbonos, podemos trabajar el siguiente paso, que es el más sencillo, que son los sustituyentes. En tu cadena más larga de carbonos, todo lo que no esté dentro de esa cadena, ya sea un grupo funcional o una insaturación, todo va a ser sustituyentes, incluyendo otros grupos funcionales que salgan como ramificaciones o los sustituyentes alquilo o los halógenos. ¿A qué me refiero con toda esta palabrería? Veamos la siguiente molécula. La siguiente molécula tiene sustituyentes alquilo, que son estos de por aquí y estos de por aquí, que son simplemente carbonos con sus enlaces a hidrógeno, y tiene sustituyentes que son halógenos. Recordemos que es un halógeno. Los halógenos son los elementos en el grupo 7 de la tabla periódica. Cloro, flúor, bromo, yodo, etc. Podemos ver que esta molécula tiene como sustituyente, como ramificación, halógenos y sustituyentes alquilo. Los sustituyentes alquilo, no te preocupes, son simplemente sustituyentes de carbono a los cuales les vamos a dar nombre de la misma manera que le dimos nombre a la cadena principal, pero vamos a sustituir su terminación con -il. Por ejemplo, en esta molécula que tenemos aquí de ejemplo, tenemos este sustituyente que tiene 2 carbonos en la parte de la izquierda. 1, 2. Ya sabemos que 2 carbonos, una cadenita de 2 carbonos va a ser et.
Entonces, como este es un sustituyente alquilo, le agregamos la terminación il, entonces va a ser etil. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí solamente un carbono, ya sabemos que una cadenita de un carbono, que no sería una cadenita, solamente sería un carbono, va a ser met. Entonces tendríamos que agregarle metil y sería sustituyente metil. Y así sucesivamente, de 3, de 4, de 5, sería propil, butil, pentil, etcétera, etcétera. De cualquier forma, te dejo la siguiente tablita, que es como una tablita resumen de los sustituyentes alquilo más comunes y cómo nombrarlos. También podemos darnos cuenta que en esta molécula vamos a tener a los halógenos y los halógenos no van a tener cambios en su nombre. Simplemente vamos a buscar su posición en la cadena principal y los vamos a nombrar como tal. 1 cloro, 2 cloro, 3 flúor, 4 bromo, etcétera, etcétera, etcétera. Como dato principal, te pudiste dar cuenta que en la molécula que vimos hace un momento teníamos también otro sustituyente alquilo. No lo nombramos porque es un sustituyente especial. Muchas veces en química te vas a topar con los sustituyentes propilo y butilo. Estos sustituyentes se pueden ver de dos formas diferentes. Vamos a tener al propil y al isopropil, que dejamos por aquí o por aquí, y al butil y al terbutil, que dejamos por aquí o por aquí. Ambos son sustituyentes de 3 y 4 carbonos respectivamente, pero su disposición espacial es diferente. Podemos ver que el propil está de una forma, mientras que el isopropil está de una forma diferente, pero siguen siendo 3 carbonos. Lo mismo con el butil y el terbutil. El butil va a estar de una forma, mientras que el terbutil va a estar de una forma diferente espacialmente hablando. Estos también los tienes que memorizar porque son muy comunes y te los vas a topar muy seguido cuando estés trabajando con diferentes moléculas. Nuevamente, recordando lo que dijimos hace unos momentos, si tenemos muchos sustituyentes iguales, hay que empezar a agregar los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 2 etilos, 2 sustituyentes etil, va a ser dietil. Si tenemos 3 sustituyentes propil, va a ser tripropil. Si tenemos 2 sustituyentes de cloro, va a ser dicloro. Si tenemos 3 sustituyentes de bromo, va a ser tribromo. Si tenemos 2 grupos funcionales que no son parte de la cadena principal, sino que son sustituyentes, 2 OH, va a ser dihidroxi, etcétera, etcétera. Nada más como un recordatorio también, los grupos funcionales cuando son sustituyentes tienen nombres característicos. Por ejemplo, el OH va a ser hidroxi, la amina va a ser amino, la cetona va a ser ceto y el aldehído va a ser aldo. Y también puede ocurrir que tengamos diversos grupos funcionales en la misma molécula que se repitan. Por ejemplo, podemos tener 2 OHs y va a ser dihidroxi, o 3 OHs y va a ser trihidroxi, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez haya sido mucha información, pero este video creo que es muy importante porque te va a permitir tener los fundamentales, entendiendo qué es cada cosa en una molécula y luego vas a poder nombrarlas sin ningún problema. Vamos a resumir el video en unos puntos principales. El primer punto principal es, cuando tengamos una molécula y nos pidan determinar su nombre, vamos a elegir a la cadena más larga de carbonos que nos incluya al grupo funcional de mayor prioridad y a las insaturaciones, dobles enlaces y triples enlaces en ese orden. Punto número 2. Una vez identificada la cadena más larga que contiene a los grupos funcionales o al grupo funcional de mayor prioridad y a las insaturaciones, todo lo demás que esté alrededor van a ser sustituyentes. Esos sustituyentes pueden ser grupos alquilo, halógenos y otros grupos funcionales. Si en nuestra molécula, en nuestra cadena más larga, esos sustituyentes se repiten o los tenemos más de una vez, no importa si son grupos funcionales, no importa si son grupos alquilo, no importa si son halógenos, hay que usar los prefijos di, tri, tetra, penta por cada vez que se repitan. Por ejemplo, si tengo 2 metilos, dimetilo. Si tengo 2 propilos, dipropilo. Si tengo 2 yodos, diyodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo estos puntos, estoy seguro que cuando incluyamos cómo numerar una cadena, que será en el próximo video,
Y el tema de estereocentros, que nuevamente puedes ir a checarlo, tenemos un video en el canal un poco antiguo, pero con buena información al respecto. Vamos a poder darle nombres de forma muy sencilla a nuestras moléculas. Espero que el video te haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor, ayúdanos con un like o con algún comentario y pues compártelo con la gente que sientes que a lo mejor se le complica un poco el tema de la nomenclatura. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.